¿Qué tal, estimados alumnos? Ahora vamos a iniciar la primera sesión de nuestro curso de Economía. Bien, en este caso el curso de Economía General trata específicamente de todos los alcances que nosotros podemos encontrar con lo que es la economía, ¿sí? Y cuáles son las virtudes que tiene el estudio de la economía. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver específicamente qué es la economía. Muchas veces nosotros en nuestro día a día, sí, siempre estamos escuchando hablar sobre economía. Podemos hablar de repente sobre el costo de vida, podemos hablar sobre la inflación, el desempleo, el ingreso nacional, los precios y muchos otros temas que de una u otra manera se vinculan con la economía. Pero en realidad, lo que nosotros vamos a hacer acá no es dar un tema teórico, no es dar cuestiones conceptuales y explicar qué cosa es la economía, cuáles son sus orígenes etimológicos, ni nada de eso. Lo que a nosotros nos interesa en realidad es establecer qué cosa es lo que hace la economía, para qué sirve la economía. Entonces, en un primer momento, nosotros vamos a poder ver que la economía lo que en realidad hace es estudiar todas las actividades humanas. ¿Pero qué actividades? A ver, si es que nosotros hablamos de las actividades humanas, vamos a hablar que las personas tenemos durante el día una serie de ocupaciones, las cuales nosotros vamos a irlas realizando con diferentes actividades. Pero en realidad, lo que a nosotros nos interesa cuando hablamos de economía es ver de qué manera nosotros como personas estamos administrando los recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque los recursos en realidad siempre son escasos. ¿Cuál es el primer recurso que nosotros tenemos ya desde incluso levantarnos? El primer recurso que nosotros tenemos es el tiempo. Entonces el tiempo, 24 horas al día, nosotros lo dividimos. Vamos a suponer que hacemos una división en 3 partes, de 8 horas cada una. Entonces vamos a utilizar 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y las otras 8 horas las vamos a utilizar de repente para estudiar, para divertirnos, para pasar un tiempo libre, un tiempo con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la economía básicamente es justamente estudiar qué actividades nosotros realizamos para poder administrar nuestros recursos. En este caso, ¿qué cosa habíamos estado viendo? El tiempo. Pero el tiempo no es el único recurso que tenemos. También tenemos de repente dinero. Sí, tal vez también de repente tenemos nuestras horas de trabajo. ¿Cómo administramos nuestras 8 horas de trabajo? ¿Qué cosa es lo que hacemos durante esas 8 horas de trabajo? Que son, en este caso, nuestros recursos. Entonces, para esto, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Para esto nosotros lo que tenemos que hacer inicialmente es establecernos 3 preguntas. Son 3 preguntas muy simples, 3 preguntas muy básicas, pero en realidad son 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta, ¿qué? Entonces acá es que nosotros vamos a establecer en primer término qué cosa debemos de producir. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros, ¿sí? Tenemos de repente un par de containers y estos containers están llenos, digamos, de naranjas, ¿sí? Naranja, una fruta como cualquier otra.
Entonces, nosotros tenemos que decidir qué cosa es lo que vamos a hacer con estos 2 containers de naranjas. De repente, no sé, estos 2 containers de naranja nos dan de repente, no sé, unas 9 toneladas. Sí, 9 toneladas de fruta. Entonces, nosotros vamos a tener que decidir qué cosa es lo que vamos a hacer con estas 9 toneladas de fruta. En un primer momento, de repente se podrá decir, bueno, voy a consumirlas, me las voy a comer, pero difícilmente voy a poder comer yo 9 toneladas de frutas. Entonces digo, ok, las regalo. Ok, entonces yo podría donar de repente a algunas personas, ¿sí?, parte de estas 9 toneladas, porque no creo, ¿sí?, que yo quiera donar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque yo quiero siempre recibir algo a cambio. Entonces digo, perfecto, entonces las voy a vender. Ok, entonces de repente yo puedo vender naranjas. Y por esas naranjas me van a dar una cierta cantidad de dinero. Pero venderlas así, tal y como están, ¿sería la única opción, la única cosa que yo podría hacer? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque estas naranjas yo las puedo convertir en otra cosa. Lo primero que se me viene a la cabeza de repente es, estas naranjas yo las puedo convertir en jugo. Lo puedo embotellar, lo puedo etiquetar y lo puedo vender. Entonces, con esto, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo? Con esto lo que estoy haciendo es agregarle valor, ¿sí? Entonces ya no es solamente una naranja que yo de repente la podría vender en 10 centavos. Ahora voy a vender un jugo. De repente puedo vender medio litro de jugo de naranja en 4 soles, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces digo, ok, medio litro de jugo de naranja en 4 soles me parece muy caro. Pero si nosotros revisamos un poquito el mercado, vamos a ver que las personas están dispuestas a pagar 4, 5, 6, 7 soles por un vaso de jugo de naranja. Claro, obviamente esto va a depender de dónde es el lugar donde nosotros lo vamos a ofrecer y cuáles son las personas, ¿sí?, que van a estar dispuestas a pagar esto. Perfecto, hasta ahí todo bien. Ahora, yo hago el jugo de naranja, pero esto me trae otro problema. Y el otro problema que me trae, ¿sí?, el hacer el jugo de naranja, es simple y sencillamente que me está quedando un resto. ¿Y cuál es este resto? ¿Cuál es esta sobra? Lo que me está quedando es la cáscara. Ahora, ¿qué hago con esa cáscara? Claro, se puede decir, la boto a la basura. Pero si es que la boto a la basura, lo que estoy haciendo es desperdiciar un recurso. Entonces, en algún momento me podrían decir, ok, la pongo a secar, ¿cierto? Y con eso podemos hacer té de naranja. Perfecto. Esa es otra manera de aprovechar, ¿sí? Entonces, es otra manera de responder la pregunta, ¿qué producir? Ahora de repente no solamente quiero hacer el té de naranja, de repente exprimo estas cáscaras y saco la esencia de la naranja y eso también lo puedo vender. O de repente la proceso junto con otros elementos y puedo hacer mermelada de naranja. Entonces hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar el mismo producto. Entonces con esto nosotros ya estamos resolviendo el qué producir. Segunda pregunta, ¿cómo producirlo? Claro, podemos decir, ok, tengo 9 toneladas de naranja, que bien, agarro mi cuchillo y comienzo a cortar, comienzo a exprimir, comienzo a envasar yo solito. Claro, de repente yo puedo hacer una cierta parte, ¿sí?, de todo este conjunto de naranjas yo solo, pero no puedo hacerlo todo. Entonces, ¿qué cosa es lo que necesito? De repente necesito juntarme con más personas, ¿sí?, y decirles, bueno señores, les voy a pagar, no sé, de repente 10 o 20 centavos por cada naranja que corten y expriman. Hecho esto, obviamente van a haber personas que van a decir, no, yo quiero que me pagues más, o de repente van a haber personas que dicen, no, yo no estoy dispuesto a hacer eso.
Entonces tengo otra opción. De repente puedo irme al banco y le digo, banco, necesito que me financies una máquina que corte, exprima y envase jugo de naranja. ¿Cuánto necesito? No sé, de repente $10.000. Entonces el banco me presta, me financia esa máquina y yo comienzo a producir. Entonces la máquina comienza a cortar, comienza a exprimir y comienza a envasar el jugo. Entonces acabo de resolver el cómo. Siguiente pregunta que tengo que responder, el para quién. Entonces cuando nosotros comenzamos a buscar el para quién, lo que estamos haciendo, básicamente, ¿qué cosa es? Lo que estamos haciendo es determinar cuál es la parte del mercado que nosotros deseamos atender. ¿A quién vamos a venderle este jugo de naranja? Entonces, lo que estamos haciendo es sectorizar mi mercado. Entonces, una vez hecho esto, ya sabemos qué cosa es lo que vamos a hacer, cómo es que vamos a hacerlo y a quién se lo vamos a vender. Hechas estas tres preguntas, esto me lleva, ¿sí?, a lo que nosotros conocemos como el diagrama de Venn. Entonces, este diagrama de Venn me está mostrando en cada uno de los círculos o cada una de las tres preguntas. El qué producir, el cómo producir y el para quién producir. Entonces, para nosotros vamos a comenzar con el qué producir. Ok, entonces, qué producir tiene que ver específicamente con la parte financiera, con la parte económica. Entonces, yo voy a producir lo que más rédito me da. Entonces, esto es la parte económica. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a la segunda pregunta, el cómo producir, esto tiene que ver con qué cosa? Esto tiene que ver con la parte tecnológica o con la parte técnica. Entonces, el cómo producir tiene que ver con la parte técnica. En este caso puede ser manual o en algún caso también podría ser mediante una máquina. Eso es parte de la tecnología. Y por último, vamos con el para quién producir. ¿Esto qué quiere decir? ¿A quién se lo vamos a vender? Entonces, esto ya tiene que ver con la parte social. Entonces, si nosotros vemos aquí, vamos a encontrarnos con una zona roja, aquí en el centro. Entonces, esta zona roja es la conjunción de las tres áreas, del área económica, del área técnica y del área social. Esta área es la que representa lo que nosotros conocemos como el sistema económico ideal. Entonces, en este sistema económico ideal, tanto la parte económica, la parte técnica como la parte social están en perfecto equilibrio. Bueno, lamentablemente en el mercado en el cual nosotros nos desenvolvemos, este sistema económico ideal no existe. Entonces ahora vamos a hablar de lo que son las variables de flujo. ¿Qué cosa es una variable de flujo? La variable de flujo es la que nosotros vamos a cuantificar entre dos puntos de tiempo. Por ejemplo, podemos hablar, por decir, del PBI. ¿Qué cosa es el PBI? El Producto Bruto Interno. Muy bien. Entonces, el Producto Bruto Interno nosotros lo podemos medir durante un año. ¿Esto qué quiere decir? Desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos aquí? Dos puntos de tiempo. Y entre esos dos puntos de tiempo, nosotros hacemos toda la medición. Entonces, esto de aquí sería una variable de flujo. Entonces, una variable de flujo podría ser también, ¿qué cosa? Podría ser también el consumo. ¿Cuánto es lo que nosotros consumimos durante el año? O podría ser el ingreso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto ha ingresado a nuestros bolsillos o a nuestra cuenta del banco durante un año por nuestro trabajo? O también podría ser la inversión o la producción. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto es lo que ha producido determinada empresa durante un año? Entonces, de esta manera podemos ver que el gasto público, el ahorro, etcétera, etcétera, son también variables de flujo. ¿Por qué? Porque se miden desde un periodo de tiempo, desde un punto en el periodo de tiempo,
hasta un segundo punto en el periodo de tiempo. Entonces, esta parte de aquí es lo que determina a una variable de flujo. Una variable de stock. Una variable de stock no es otra cosa que simple y sencillamente el medir algo en un momento, en un instante. Es algo así como una fotografía. Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, ok, en este preciso momento, ¿cuánto dinero tengo en mi billetera? En este preciso momento, ¿cuánto dinero tengo en mi cuenta de ahorros? En este preciso momento, ¿cuánto dinero tiene mi empresa? Entonces, aquí de lo que estamos hablando, ¿qué cosa es? De lo que estamos hablando es de una variable de stock. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hablar de la riqueza. La riqueza, ¿qué cosa es? Lo que yo tengo en un momento determinado de tiempo. Ni antes, ni después. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la transformación de las variables. Entonces, la variable, por ejemplo, K, es el stock de capital, ¿sí? Entonces, tiene un valor concreto, ojo, tiene que ser positivo en un momento determinado del tiempo. Por decir, el día de hoy, ¿sí? Entonces, hay una diferencia de este valor versus el otro momento. Entonces vamos a poner aquí K menos K' sería igual a K, que sería igual a la inversión. K es capital, I es inversión. Entonces esto es K y esto es I o inversión. Entonces la inversión, estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Es una variable de flujo. ¿Por qué? Porque es un incremento. Necesito yo invertir un capital en un momento determinado para que después de un momento específico, digamos un año, nosotros tengamos otra cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces, el capital, ¿qué cosa es? El capital es una variable de stock. Y la inversión es una variable de flujo. Variable nominal. La variable nominal es algo muy sencillo. Es simplemente, ¿sí?, una variable que mide, ¿sí?, el valor a precios corrientes o del momento en el que se hace la medición. ¿Esto qué cosa quiere decir? Esto quiere decir que no está tomando en cuenta ningún otro efecto macroeconómico. ¿Ok? Entonces, un billete de 10 soles el día de hoy es un billete de 10 soles el año que viene. Y es un billete de 10 soles dentro de 5 años. Y es un billete de 10 soles dentro de 10 años, claro, si es que soporta. ¿Sí? En cambio, el valor real, ¿qué cosa es? El valor real, lo que tiene en cuenta, ¿qué cosa es? La medición, ¿sí?, pero a precios constantes. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que sí toma en cuenta un patrón de referencia. ¿Sí? Entonces, este patrón de referencia, ¿sí?, elimina las distorsiones que podrían provocar, por ejemplo, la inflación, la variación de precios, la devaluación, entre otras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que 10 soles el día de hoy no van a poder comprar lo mismo que esos 10 soles dentro de 3 años. Van a poder comprar menos. ¿Debido a qué? Debido específicamente a la inflación. Entonces, como valor nominal, ¿sí?, que lo tenemos acá, como valor nominal, 10 soles son 10 soles hoy y 10 soles dentro de 3 años. Pero como valor real, esos 10 soles hoy compran cierta cantidad de cosas, pero dentro de 3 años, obviamente, debido a la variación de los precios, van a comprar menos cosas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la teoría económica. Entonces, la teoría económica tiene como principal objetivo, ¿no es cierto?, el tratar de comprender cómo es que funcionan las economías de los distintos países.
Ese es el objetivo principal de la teoría económica. La teoría económica, para su comprensión, exige que nosotros podamos explicar el funcionamiento de los fenómenos económicos, ¿sí? Y para poder explicar el funcionamiento de los fenómenos económicos, recurre a lo que nosotros llamamos una abstracción. A ver, ¿qué cosa es una abstracción? Vamos a suponer que nosotros somos invitados por alguno de nuestros amigos a su casa. Porque nos dice, mira, Augusto, el día sábado voy a cumplir años y quiero que te vayas a mi casa porque vamos a hacer una fiesta. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que nosotros necesitamos para que podamos llegar a la casa de nuestro amigo? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es la dirección, ¿no es cierto? Entonces, nuestro amigo nos da la dirección, pero acá se presenta nuestro primer problema. ¿Por qué? Porque no conocemos la dirección. La ciudad es demasiado grande, ¿sí? Y mi amigo vive por una zona que yo no conozco. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo le voy a pedir? Yo le voy a pedir que me dé algún derrotero, ¿sí? Le voy a pedir que me dé algunas señales que yo pueda utilizar para poder llegar. Entonces me dice, mira, te tienes que ir por la tienda de Panchito, después te das la vuelta a la izquierda, caminas 3 cuadras, llegas al parque de la Rotonda y de ahí caminas hacia la derecha. Entonces yo no conozco la tienda de Panchito, no conozco el parque de la Rotonda y no conozco ninguno de esos lugares. Entonces, ¿qué cosa más me podría proporcionar mi amigo para yo poder llegar a su casa? Obviamente lo que me podría proporcionar mi amigo, ¿qué cosa es? Un mapa. ¿Sí? Entonces me va a decir, ok, tú estás acá, vas a ir por acá, por acá, por acá, por acá, y aquí está mi casa. Entonces, ¿qué cosa viene a ser un mapa? Un mapa en realidad no son las calles, no son las casas, no son las pistas. Un mapa es simplemente una representación simplificada de cuál es la ruta que yo tengo que seguir para llegar hasta su casa. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como una abstracción. Entonces, la teoría económica, ¿sí?, simplemente es un conjunto de hipótesis, ¿sí?, que lo que pretenden es reproducir aspectos de la realidad económica. Entonces, en la teoría económica nosotros vamos a distinguir 2 enfoques. Y estos 2 enfoques están claramente diferenciados. El primer enfoque es el enfoque microeconómico y el segundo es el enfoque macroeconómico, es decir, la microeconomía y la macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando básicamente del comportamiento, del análisis del comportamiento de los agentes individuales, de los consumidores, de las empresas, de los trabajadores. Entonces, el análisis, el enfoque microeconómico va de lo particular hacia lo general. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la macroeconomía, esto de aquí, la macroeconomía, es un estudio global de la economía, es un agregado. Entonces aquí vamos a hablar ya de lo que es el PBI o Producto Bruto Interno, el ingreso nacional, la riqueza, la renta, la tasa de desempleo. ¿Esto qué quiere decir? Son todas las variables agregadas que nosotros vamos a encontrar dentro del comportamiento económico de un país. Entonces, dicho esto, vamos a ver que un modelo económico no es otra cosa que un enunciado formal. ¿De qué cosa? De una teoría. Entonces, todo esto de aquí nosotros vamos a representar mediante un postulado matemático. Entonces, este postulado matemático es simple y sencillamente una relación, ¿sí?, que va a existir entre 2 o más variables. Entonces, esto es específicamente lo que nos quiere mostrar un modelo económico. Entonces, en economía política, básicamente lo que vamos a ver son conjuntos de procesos sociales y de producción
Y todo esto está dictaminado por el Estado. Entonces, esto de aquí lo que desea, lo que busca es justamente asegurar la relación entre las empresas y las economías domésticas. Entonces, las empresas y las economías domésticas son justamente los principales participantes de la actividad económica. Entonces, de esta manera, nosotros hemos finalizado esta sesión sobre economía.